viviendo en el hijo del deleite o viviendo en el hijo del amor. El deleite es el amor. Dios se deleita en su amor. Por eso estaba en conflicto a la hora de poner el título, porque son dos palabras íntimamente conectadas. Viviendo en el hijo del deleite, viviendo en el hijo del amor. Y quiero que vayamos en nuestras Biblias a Éxodo 4:22. Vamos a ver algunas citas, pero quiero que primero vayamos hacia allá. Si usted tiene su Biblia física, mucho mejor. Si usted tiene la Biblia digital, ok, está bien. Y si no tiene Biblia, entonces busque una, compre una, regálese una ahora mismo. Allí está Librería Jalel también. Podemos adquirir una ya. ¿Ok? Dios ama tanto a su iglesia. Dios ama tanto a su pueblo, a sus hijos. Y Él viene creando una serie de cosas. Permite eventos, permite circunstancias, situaciones, con la finalidad de llevarnos al entendimiento que realmente nos cambia, nos salva, nos transforma. El problema está en que nosotros somos muy propensos por nuestra herencia caída, porque todavía hay estragos del viejo hombre en nosotros. Somos propensos a reducir la vida de Dios a cosas finitas, a cosas limitadas, a cosas pequeñas, como por ejemplo una religión. Somos propensos a vivir una vida religiosa y la amenaza, el peligro es creer que esa es la vida de Dios. Quiero decir con esto que yo puedo estar muchos años en una iglesia, puedo estar muchos años en una congregación y no disfrutar lo que es la verdadera vida del evangelio. ¿Entiende esto? ¿No le preocupa a usted esto? A mí me preocupa mucho saber que yo puedo estar calentando una banca, calentando un asiento, asistiendo, yendo, llevando una vida, digamos, tranquila. Y en medio de eso, estarme perdiendo lo que Dios quiere revelarnos. Y hay algo que apunta claramente a lo que es nuestra real necesidad. No sé, pero yo creo que sí, este es un asunto que no es ajeno a ninguno de nosotros. Cuando sentimos vacíos en el corazón, vacíos de afecto, vacíos de amor, por ejemplo, soledad, o cuando estamos luchando con la tristeza, cuando nos desalentamos porque alguien en quien teníamos una expectativa nos falló, nos desalentó, nos ofendió. Todas esas cosas, todas esas respuestas del alma solamente revelan una cosa: que fuimos creados por Dios y para Dios. ¿Por qué razón? Porque todos los vacíos de amor nos recuerdan que fuimos creados en Dios, por Dios y para Dios. Cada vez que usted se siente luchando con esa clase de sentimientos como los que he mencionado, solamente es un recordatorio. Diga conmigo: me recuerda que fui creado por el Dios que es amor. Cuando usted ve a un joven batallando con sentimientos de soledad, solamente nos recuerda de que ese joven fue creado por Dios y que el único que puede llenar eso es Dios. Mucha gente, por ejemplo, se casa pensando: el matrimonio va a resolver mis vacíos de soledad. Mentira. Más bien, lo que hace esa etapa es magnificar algo que ya estaba, y si estaba vacío, el vacío se hace más grande. No hay una sola cosa que nosotros abracemos que pueda resolver nuestras reales necesidades. ¿Por qué? Porque nuestras reales necesidades solamente apuntan al hecho de que fuimos creados por Dios y para Dios, por el Dios de amor.
¿Quién es amor? Amor tiene nombre. Dios es amor. Y nosotros buscamos amor, buscamos sentirnos amados por medio de diferentes cosas y mecanismos, pero Dios, hermanos amados, está haciendo una sola obra. La obra que Dios está haciendo es la obra de revelarnos su amor. Dios ya no está haciendo una obra distinta. La obra para hacer posible la salvación la cumplió en su Hijo Jesucristo. No hay nada que se pueda añadir a lo que Cristo hizo, terminó. Pero si podemos decir que Dios está haciendo algo, sí, Dios está haciendo algo. ¿Qué es lo que Dios está haciendo? Revelándonos, quitando el velo para que veamos lo que en Cristo Él hizo para nosotros. Dios está en la obra de revelarlo, mostrarlo. Dios es el único que puede abrir nuestros ojos para ver y entender de una vez por todas que todas nuestras luchas de afectos vacíos, todas nuestras contiendas por afectos, solamente responden una cosa, o solamente nos direccionan, nos recuerdan, nos direccionan a que fuimos creados por Dios y que nunca habrá algo que sea llenura, solo Dios. Solo Dios. Y Dios está en esa obra. Me encanta esto, que Dios está revelando su amor. Porque tú eres un religioso, yo he sido un religioso y no hemos comprendido la plenitud de la vida a la que Dios nos llamó. Ahora, Dios escogió una relación para mostrarnos la grandeza de ese poder, la grandeza de esa realidad. Esta relación se llama la relación padre-hijo. La relación padre-hijo es la relación que Dios escogió para que comprendamos esta realidad de su amor. Para que comprendamos qué es lo que deleita a Dios, yo necesito descubrir la relación padre-hijo. En el consejo divino está la Trinidad. De hecho, el consejo divino es la Trinidad: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El consejo divino es un solo Dios revelado en tres personas. Son tres personas, un solo Dios. Pero es necesario entender que estas tres personas, que son tres personalidades distintas, perfectamente nos muestran a un solo Dios. Esto es precisión. Tres personas con tres personalidades distintas nos muestran a un solo Dios. Perfectamente unidas entre sí. ¿Sabes cómo se llama eso? El poder del amor. Que el Padre, el Hijo y el Espíritu revelan una unidad perfecta llamada Dios. No hay tres dioses. Es un Dios revelado en tres personas, pero están perfectamente unidas. ¿Qué es lo que las une? La naturaleza de Dios mismo, el amor. Eso es maravilloso. ¿Y qué es lo que está haciendo el espíritu de amor? El espíritu de amor está revelándonos una relación de amor. El espíritu de amor está revelando la relación padre-hijo. Repito esto, mira el trabajo de la Trinidad. El espíritu de amor está revelando la relación de amor padre-hijo. Y esa es la relación que nos forma. Esta revelación del Padre y el Hijo es una revelación para formarnos. La pregunta es, ¿por qué Dios no escogió la relación esposo-esposa para formarnos? ¿Por qué Dios escoge la relación padre-hijo para formarnos? Porque la relación esposo-esposa se da una vez que se ha llegado a la etapa de madurez. La relación padre-hijo, en cambio, es vital para la etapa de formación. Repito esto, la relación padre-hijo es vital, es necesaria para la etapa de formación.
Ninguna persona que no maduró como hijo puede ser esposo. Ninguna persona que no haya madurado como hija puede ser esposa. ¿Por qué? Porque la relación esposo-esposa es una relación de servicio. La relación esposo-esposa solamente funciona donde hay dos personas maduras dispuestas a servirse por amor. Pero la relación padre-hijo, en cambio, es formativa. Nos forma. Por eso Dios escogió la relación padre-hijo para que nosotros podamos crecer en madurez. ¿Entendemos esta precisión? Hermanos, por eso es importante entonces entender, primero es identidad, luego es servicio. Repito, primero yo necesito comprender identidad, entonces el resultado es, yo voy a servir. ¿Qué es la necesidad que tiene la iglesia? La iglesia tiene la necesidad de crecer en su identidad de hijos para entonces ser la esposa del Cordero. No puedes operar como la esposa a menos que seas hijo. Por eso es que ves, y la esposa es la que brilla, la esposa es la que alumbra, el esposo, el Cordero se entregó por la esposa para que resplandezca, para santificarla, para hacerla brillante. Ahora te preguntas, ¿por qué muchos cristianos no brillan? Porque no han entendido la identidad de hijos. Quiero que, como primer punto, usted anote, todo el amor y el deleite del Padre están en el Hijo. Necesitamos crecer en identidad, la identidad de hijos. Y para ello es importante comprender y saber, diga conmigo, saber que todo el amor y el deleite del Padre están en uno, están en el Hijo. Y que esto nos sane y que esto nos restaure. Porque el deseo eterno de Dios siempre ha sido mostrar todo lo que Él es en su Hijo. Su deseo eterno siempre ha sido mostrar todo lo que Él es en su Hijo. Ese deseo es la mayor expresión del amor. Todo lo que el Padre Celestial tiene, Él se lo da a su Hijo. Él se lo dio a su Hijo. Piensa en ti un momento como padre. Pienso que el mejor afecto tuyo quiere lo mejor para tu hijo, para tus hijos. ¿Verdad que sí? Padres que están acá. Padres, cuando hablo padres me refiero a ambos, ¿no? Papá, mamá. Hermanos, ¿verdad que sí? Bueno, yo quiero decirte algo. El Padre eterno, con mayor razón, el Padre eterno todo lo hace para uno. El Padre eterno no se reserva nada para sí. El Padre de las luces entregó todo a su Hijo. Esta es la realidad eterna que lo gobierna todo. Y este es el misterio escondido en las Escrituras que quiero que usted pueda ver. Hermano amado, las Escrituras son acerca del Padre mostrándonos el amor y todo lo que Él es capaz de hacer por su Hijo. Me quedo maravillado con este entendimiento. Ahora ir a las Escrituras y ver, el Padre todo lo que está haciendo es mostrarnos cómo funciona esa relación Padre-Hijo. Puedas tú, por la revelación de Dios en esta mañana, si es que a Dios le place revelárnoslo, hermanos amados, leer la palabra de forma diferente.
leer las Escrituras de forma diferente. Las Escrituras tienen un propósito: revelarnos al Hijo y todo lo que el Padre puede hacer por su Hijo y todo lo que el Padre de hecho hizo por su Hijo. Porque allí está nuestra felicidad. ¿De qué manera? Pero si el Padre quiere todo por su Hijo, ¿de qué manera? Yo quiero decirte, allí está escondida toda la vida. Cuando yo entienda que el Padre todo lo entregó, todo lo da, todo lo hace, y todo lo que muestra, y todo lo que habla, y todo lo que escribió, es para mostrarnos cuánto Él ama a su Hijo. Todo en la Escritura apunta a esa gloriosa relación. Hablábamos hace un par de semanas acerca de Jacob. Jacob lucha con Dios. Dios lucha con Jacob. ¿Por qué? Dios lucha con Jacob para cambiar su naturaleza. Cambiar su naturaleza de huérfano a hijo. Dios le cambia el nombre a Jacob a Israel. ¿Y qué es Israel en la mente de Dios? ¿Quieres ver qué es Israel? Israel es su hijo. Miren lo que dice Éxodo 4:22. Entonces Dios hablándole a Moisés: entonces dirás a Faraón, así dice el Señor, Israel es mi hijo. Wow. ¿Por qué Dios cambia la naturaleza de Jacob? ¿Por qué Dios tiene que venir a nuestro encuentro, hermanos? ¿Qué operación, qué cirugía Dios tiene que hacer en nosotros? Hacer la cirugía, la transformación radical de huérfanos a hijos. Israel es mi hijo. Ahora, Dios se está refiriendo al verdadero Israel. ¿A qué me refiero con este término? No es simplemente que Dios se está refiriendo a una raza. Dios se está refiriendo a todo el pueblo que en ese entonces y durante la historia hasta el día de hoy, y lo que Él vaya a hacer, Dios va a salvar a un pueblo, y a ese pueblo se le llama el Israel de Dios, formado por judíos y gentiles. ¿Qué tiene Dios en su mente, sin embargo? A uno que es Israel. Su hijo es Israel. Ahora, fíjate lo que Dios hace por su hijo. Dirás a Faraón, así dice el Señor, Israel es mi hijo. Dios, el contexto, yo sé que algunos lo entendieron, pero quiero aclararlo por todas las personas. Israel está esclavo en Egipto. Dios levanta a un hombre para que ese hombre sea instrumento de la liberación. Ese hombre es Moisés. Ese es el contexto. Dios dice: Israel es mi hijo, mi primogénito, y te he dicho a Faraón, deja ir a mi hijo. No pueblo. Deja ir a mi hijo. ¿Para qué No hay servicio sin identidad. ¿Qué es primero Israel? ¿Siervos? Hijo. Deja ir a mi hijo. ¿Para qué? Me sirva. Pero te has negado a dejarlo ir. He aquí, mataré a tu hijo, a tu primogénito. No sé si todos lo vieron, pero este pasaje nos recuerda que el Padre todo lo hace por su hijo. Su hijo, por sus propias decisiones, ha terminado esclavo. Porque Egipto es el lugar donde tomamos malas decisiones y quedamos esclavizados de nuestros propios errores. Eso es Egipto. Abraham descendió a Egipto y es esclavo de sus fracasos. ¿Qué es Egipto en la mente bíblica? El lugar donde
Tú tomas tus propias decisiones independientes de Dios y eres esclavo. Y Dios tiene que venir a rescatarte. Eso es Egipto. Ahora, Dios está dispuesto a hacerlo todo por su Hijo. ¿Vieron ustedes dos cosas en ese pasaje? Dios le da llamado de servicio a su Hijo y Dios lo protege a su Hijo, porque dice: porque no dejas a mi hijo ir, mataré a tu hijo. Eso fue lo que pasó. Dios mató al hijo de Egipto. Dios mató a los primogénitos de Egipto. Quiere decir, aquí hay una riqueza tremenda para nosotros, la iglesia. Si nosotros entendemos que el Padre está dispuesto a hacerlo todo por su Hijo, el Padre le entrega un llamado, un servicio en esta tierra y les entrega protección a sus hijos. Por favor, vamos a Jeremías 31. Entiende esto, anota esto. Solo a su Hijo el Padre le da todas las cosas. Los hijos tienen el respaldo en el llamado. Los que entienden su identidad de hijo gozan de todo el bien de Dios. Solo el Hijo lo tiene todo. El Hijo tiene a Dios como Padre. El Hijo tiene gracia, todo el amor eterno, tiene los recursos. El Hijo tiene la alegría. El Hijo tiene, ¿estás listo para esto? El Hijo tiene la ternura del Padre. Mira cómo Dios le habla al Hijo. Jeremías 31, verso 1. En aquel tiempo, declara el Señor, yo seré el Dios de todas las familias de... ¿Quién es Israel? Es el Hijo. Israel, mi Hijo. Y ellos serán mi pueblo. Así dice el Señor. Ha hallado gracia en el desierto el pueblo que escapó de la espada. ¿Quién? Solo su Hijo. ¿Qué halló el Hijo? El Hijo halló gracia. Ha hallado gracia Israel cuando iba en busca de su reposo. Desde lejos el Señor se le apareció diciendo: con amor eterno te he amado. ¿Cómo Dios ama a su Hijo? Con amor de calidad eterna. Con un amor que no es humano. Dios ama a su Hijo con un amor que trasciende toda realidad nuestra. ¿Qué tal si le decimos a Dios, y hoy convertimos una oración nuestra: revélame esa clase de amor? Con amor eterno tú amaste a tu Hijo. Mira, sigamos leyendo. Por eso te he atraído con misericordia. Verso 4. De nuevo te edificaré y serás reedificada. Dios lo reedifica a su Hijo. Virgen de Israel, de nuevo tomarás tus panderos. ¿Qué significan los panderos? Fiesta, gozo, alegría, celebración. Dios hace fiesta por su Hijo. Saldrás a las danzas con los que se divierten. Vamos al verso 9. Con llanto vendrán y entre súplicas los guiaré. Los haré andar junto a arroyos de aguas por camino derecho en el cual no tropezarán. Porque soy un padre. ¿Para quién? Un padre para Israel. Dios es un padre para su Hijo. Y Efraín es mi. Efraín es otro nombre para Israel. Cuando usted en los profetas lea Efraín, ¿se está refiriendo a quién? A Israel mismo. Es otro nombre para Israel, Efraín. Es su primogénito. Verso 20. ¿No es Efraín mi hijo
¿Amado? Mira cómo Dios habla. ¿No es este mi hijo amado? ¿No es un niño encantador? Mira cómo Dios le habla a su hijo. ¿No es un niño encantador? Dice, mi hijo me encanta. Pues siempre que hablo contra él, siempre que lo corrijo, lo recuerdo aún más. Qué hermoso que aun cuando él corrige a su hijo, él lo ama más todavía. Por eso mis entrañas se conmueven por él. Ciertamente tendré de él misericordia, declara el Señor. Hermanos amados, ahora la precisión. Aquí viene la precisión. Todos los israelitas y los no israelitas, judíos y gentiles, ninguno pudo vivir como hijo. Todos fallaron como hijos. Adán falló como hijo. El primer hombre falló como hijo. Y toda la raza humana ha fallado como hijos. El pecado de rebelión que heredamos y que lo manifestamos en esta vida nos descalifica para ser llamados hijos por méritos. Porque ninguno respondió al llamado de hijos. Repito, ninguno de nosotros pudo responder al llamado de hijos. Porque un hijo está para madurar y crecer y luego ser responsable para con el padre. Ser responsable para con la responsabilidad que el padre le delega. Todos fallamos. Ningún hijo pudo. Entonces yo le pregunto a usted, ¿a quién se refiere cuando dice mi hijo? Yo sé que algunos no están aquí. Solo uno, Jesucristo. Es el único que vivió a la estatura de hijo. Solo hay uno. Hermanos, por eso tenemos que saber que todo lo que la Escritura revela en el Antiguo, en el Nuevo está claro, pero todo lo que la Escritura revela está hablando de un hijo y es Jesucristo. Y ese hijo tiene todo el deleite y tiene todo el amor del Padre. Todo está allí. El profeta Oseas en 11:1 dijo, cuando Israel era niño, yo lo amé y de Egipto llamé a mi hijo. Quiero que veas el cumplimiento de eso. Mateo 2, verso 14. José, el que estaba comprometido con María, bueno, para este momento ya están casados, porque cuando sucede este evento en Mateo 2, ya han pasado alrededor de 2 años de la vida de Jesús, cuando los magos vinieron de Oriente. Muchos ponen como que en el nacimiento llegaron los magos. No se confunda. Del nacimiento a Mateo 2 han pasado aproximadamente 2 años. Por eso Herodes manda matar a todos los niños menores de 2 años, porque él estaba haciendo el cálculo. Así que en el pesebre no estaban los magos. Ok, bueno, ese detalle se lo dejo ahí. Más allá de eso. Verso 14. José, levantándose, tomó de noche al niño y a su madre y se trasladó a Egipto y estuvo allá hasta la muerte de Herodes para que se cumpliera lo que el Señor habló. Mira el cumplimiento por medio del profeta diciendo, de Egipto llamé a mi hijo. Oseas, ¿de quién estaba hablando? Estaba hablando del Hijo Jesucristo. De Egipto llamé a mi hijo. Qué interesante.
¿Sabía dónde mataron a los niños en la antigüedad? En Egipto. Y ahora Jerusalén es la que mata a los niños y Dios envía a su hijo ¿a dónde? A Egipto. Egipto es más seguro que Jerusalén, porque Jerusalén se ha vuelto un nuevo Egipto. De Egipto llamé a mi hijo, de allí lo tomé, lo salvé, lo rescaté. El único, hermanos amados, que califica, el único es el Hijo. Dios hace todo por su Hijo. Lucas 3:22, el Espíritu Santo descendió sobre él en forma corporal como una paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti me he complacido. Después de miles de años de venir anunciando esa relación gloriosa, la relación más hermosa, Padre e Hijo, Dios dice: aquí se ha cumplido. Él es mi Hijo. En Él estoy complacido. En ningún otro, solo en Él. Ahora, anote. ¿Qué nos falta si estamos en el Hijo? Colosenses 1:13. La línea de pensamiento al momento es esta. Hay una relación eterna, gloriosa. El Padre ama al Hijo. El Padre ama a su Hijo. El Padre lo protege. El Padre lo salva. El Padre hace todo. Con amor eterno te ha amado. Por el Hijo es todo ese amor. Ahora, ¿cuál es el milagro para nosotros? Nosotros, ¿qué tenemos que ver aquí en esta relación Padre-Hijo? El milagro aquí, y por ende nuestro mayor y más grande placer, es que a pesar de que nosotros jamás hubiéramos podido ganarnos el título de hijos de Dios por esfuerzos propios, Él nos puso en su Hijo por su puro amor. Solo hay uno que Él ama. Dios no ama a dos. Dios no ama a tres. Yo quiero decirte algo, hermano. Puedes tener un rostro muy hermoso físicamente. Dios no te ama por ese rostro. Pero no quiero que te desalientes. No quiero tampoco que te enojes conmigo por lo que acabo de decir. Puedes portarte muy bien, muy correctamente. Dios no te ama por nada de eso. Hay una sola razón por la que Dios puede amarnos. Y nos ama, de hecho. Oh, no, es que yo toda la vida he asistido a la iglesia. No, Dios no te ama por eso. Bueno, es que yo he sido correcto. No, es que yo he tratado de vivir impecable. No, Dios no te ama por eso. Es más, en realidad, si tú tienes esa perspectiva de que Dios te debe aceptar por eso, yo quiero decirte, más bien confirmas que eres un huérfano. Los huérfanos piensan que tienen que ganarse las cosas por sus esfuerzos. Yo soy fuerte, pastor, yo hago esto, yo voy a luchar, yo me voy a esforzar. Huérfano. No podemos ganarnos jamás ese título por esfuerzos propios. Colosenses 1:13, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. Esta es la dicha. Se acabaron las luchas, los conflictos, se acabaron las peleas por ganar afectos, por estar buscando aprobaciones, por estar buscando identidades falsas, por poner identidad en lo que nosotros podamos alcanzar o lograr. Se acabó. Porque al que se le revela esto entiende: hey, yo soy amado porque Él me trasladó al reino de su Hijo amado. Él me amó. Ya no tienen sentido las luchas por ganar el amor de alguien. Ya no tienen sentido las envidias. No estamos buscando realización.
Porque el amor nos encontró. ¿Sabes qué sucedió? El amor salió a nuestro encuentro. Cuando el tiempo se cumplió, dice Gálatas 4, en el tiempo señalado, en el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, para redimir a los esclavos y hacernos a nosotros hijos. Y quiero que sepas, toda la gracia abundante está en el Hijo amado y por ende está para los que estamos en el Hijo. Toda gracia pertenece a los que están en el Hijo. Efesios 1:6. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros los que pertenecemos ¿a quién? A su Hijo amado. Toda la gracia, todo el poder, todo Dios obrando para que no solamente estemos en el Hijo, sino que el Hijo y todo lo del Hijo se manifieste en nosotros. Dios no solamente te salva para ponerte en el Hijo, Dios te salva para poner al Hijo en ti. Todo lo del Hijo. Entonces, entendiendo, el Hijo lo tiene todo, porque el Padre lo encerró todo en su Hijo. Dios me salvó, ¿para qué? Para manifestar al Hijo en mí. Esa es la realización. Y he dicho, no quiero conocer nada más. He hecho mi resolución. Es más, le he dicho a Dios, si tienes que destruir todo a mi alrededor, todo lo que yo he construido con mis fuerzas, hazlo, Dios. Pero yo no me voy a perder años de evangélico sin la precisión de esta realidad, el Hijo que me dio todo. Arrepentido de perder tanto tiempo construyendo falsas identidades, falsas realidades, cuando la realidad más gloriosa es que pertenecemos a su Hijo y en el Hijo tenemos la abundante gracia. Yo dije, Señor, tu Hijo caminó sobre la tierra con poder, con porte y estatura de Hijo. Es penoso, es lamentable ver a los llamados creyentes cristianos en este tiempo. Caminan sin porte de hijos, caminan sin estatura de hijos de Dios. Yo no sé si has visto los monarcas, las pocas monarquías que existen, que quedan hoy. Los hijos de los reyes tienen porte y estatura. Y los hijos de los reyes caminan con identidad de que son herederos al trono y de que tienen todas las cosas por parte de sus padres reyes, los monarcas. Oh, mi hermano, si tenemos vidas derrotadas, si tenemos vidas miserables, si tenemos vidas ofendidas, si tenemos vidas limitadas, si tenemos vidas frías, es porque no hemos conocido que somos hijos, porque fuimos traídos al Hijo amado. No has entendido, no conoces. ¿Sabes qué me atrevo a decir? Si tú no entiendes esto, yo quiero decirte, tú no conoces el Evangelio. Porque el Evangelio, antes de revelar a Cristo, revela al Hijo. No son lo mismo. Son la misma persona, pero son dos identidades diferentes. El Cristo fluye del Hijo. Jesús no puede ser el Cristo a menos que primero sea el Hijo. Jesús no puede ser el enviado a menos que sea el Hijo. Por lo tanto, puede que tú sepas muchísimas cosas, o puede que te congregues, o puedes que hagas tantas cosas. Si tú no entiendes esta precisión de esta mañana, si esto no es una revelación en tu corazón, tú eres un religioso y aún me quedaría duda de tu salvación. No te lo digo yo, lo vamos a ver por la palabra. Romanos 8:14. Lo anticipó mi hermano en la alabanza. Porque ahora ya no caminamos a nuestro antojo.
Ahora tenemos la dirección. Ya no somos esclavos al imperio del miedo. Ahora le pertenecemos como hijos e hijas. Antes había un sentido de distancia cuando pensábamos o hablábamos de Dios. Ahora hay confianza. Ya no hay distancia. Ahora hay confianza y le llamamos Padre. Ese es su nombre. Padre. Su nombre es Padre. Antes caminaba en inseguridad, pero al conocer que estoy en el amado, tengo la confirmación de su espíritu. Soy hijo de Dios. Romanos 8:14, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son. ¿Quiénes son los hijos de Dios? ¿Los que hicieron una oración? ¿Los que calientan una banca en un templo religioso? Los que son guiados por el Espíritu de Dios. ¿Te das cuenta lo que nos han robado? Sin identidad de hijos. Caminar sin identidad de hijos. Y ustedes no han recibido un espíritu que los esclavice al miedo. O preocúpate si andas con miedo, porque el miedo no es la evidencia de un hijo. Repito esto, ¿tienes miedos? ¿Luchas con temores? Conoce tu identidad de hijo, porque Dios te llamó fuera del imperio del miedo. Ya no vivimos en el miedo, ya no vivimos en el temor. Porque en cambio ustedes recibieron ¿qué? El Espíritu de Dios cuando Él los adoptó como sus propios hijos. Ahora lo llamamos como. No, hay una coma. Por favor, aprendamos a leer la Escritura. Abba, Padre. Hermanos, es la misma palabra, la ponen juntas para que sepamos que lo uno significa lo otro. El apóstol Pablo escribió la primera palabra en arameo. Por eso el Nuevo Testamento, que en general está en griego, el apóstol Pablo escribe en el griego, les pone una palabra para que llamar la atención de ellos. Entonces pone Abba, Pater. Es como que estuviéramos nosotros escribiendo algo y la palabra la ponemos en inglés y luego en español. Eso es lo que está haciendo el escritor. Entonces está poniendo en arameo, Abba. En griego, Padre. Es una palabra. La una significa el otro. Su nombre no es Abba Padre, su nombre es Abba o Padre. Es una precisión de lectura nomás. Tenemos que aprender a leer con entendimiento, hermanos. Ahora lo llamamos como Padre. ¿Quién es Él? Éramos huérfanos. Ahora Él es Padre, porque fuimos traídos al Hijo. Ahora, su espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos hijos de Dios. Pastor, ¿cómo sé que soy un hijo de Dios? Ningún hombre te lo puede explicar o decir. Solo hay uno que te va a guiar y solo hay uno que te va a confirmar. El Espíritu de Dios te va a confirmar que eres hijo. Solo hay uno y se llama el Hijo. El Espíritu de Dios nos confirma la realidad de hijos. Así que como somos sus hijos, también somos sus herederos. Se nos dio confianza, se nos dio dirección, se nos dio poder, se nos dio herencia. Qué hermoso. ¿Cuál es la obra entonces que Dios está haciendo? Un cambio de mente. Un cambio de mente. Que tú te levantas, que yo me levanto cada día. Señor, se levantó tu Hijo porque estoy en el Hijo. Ya no caminamos como rotos. Ya no caminamos como desamparados. Dios no desampara al que es su Hijo. ¿Cómo se nos ocurre que nos va a desamparar a nosotros si estamos en el Hijo?
¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué Dios debería hacerlo? ¿Por qué Dios ama a su hijo, pero no te ama a ti? ¿En serio? No se ha entendido, trasladados al reino del Hijo amado. Dios escucha a su hijo. Mucha gente viene a mí, pastor, ore por mí porque a usted Dios lo escucha. ¿Es en serio? Si tú estás en el Hijo, Dios no me escucha más a mí que a ti. Si tú estás en el Hijo, Dios no me ama más a mí que a ti. Si tú estás en el Hijo y yo estoy en el Hijo, Dios no le da solamente los recursos a Cristo y no me da los recursos a mí. Caminar en miseria, te lo digo, no es de los hijos de Dios. Pero quiero ir más profundo. Caminar en miedo no es de los hijos de Dios. Caminar en ofensa no es de los hijos de Dios. Porque los que están en el Hijo son la expresión que complace a Dios. Los hijos que están en el Hijo caminan en amor. Efesios 5, 1 y 2 dice: sean pues imitadores de Dios como hijos amados. ¿Qué somos? Hijos amados. Y anden en amor, caminen en amor, así como también Cristo los amó y se dio a sí mismo. ¿Cómo nos amó Él? Él se dio, Él se entregó por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios como fragante aroma. ¿Qué es lo que tienes que hacer entonces? Este es el hacer de este mensaje. Disciplínate en mirar al Hijo. Imitar algo significa que yo fijo mi mirada en algo. Cuando un pintor va a hacer la copia de un cuadro o de alguien, tiene que fijarse para poder hacer la réplica. Bueno, la única manera en que nosotros vamos a caminar en amor es cuando veamos el amor sacrificial del Hijo. Dice: caminen en amor, así como Cristo los amó y se dio a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios. Hermanos, cree que eres uno con Dios, porque ser hijo significa que se nos dio su misma naturaleza, el amor. Fuimos unidos al amor mismo. Y los que están arraigados en esta identidad de hijos no tienen un amor forzado. De hecho, en realidad es necesario este hincapié. Hermanos amados, el amor no es forzado, porque entonces no es el verdadero amor. ¿Qué va a pasar con los hijos? Los hijos que han descubierto su posición en el Hijo amado, ellos se entregan, ellos se sacrifican, ellos se dan. Me encanta cómo vivió el Hijo. Nunca tuvo un pensamiento de afán. Nunca tuvo un pensamiento de escasez, Jesús. Nunca tuvo un pensamiento de miedo. Herejes los que dicen que Jesús tuvo miedo. Nunca tuvo un pensamiento de estrechez. Él sabía que todo lo tenía. Y por eso podía ir por el leproso, abrazarlo, amarlo, cambiarlo de adentro para afuera. Por eso es que él podía ir a la viuda y bendecir, amar. Por eso es que Dios podía coger a 12 hombres que no se lo merecían y transformarlos para su gloria. ¿Quién hace eso? Uno con identidad de hijo. ¿Quién abraza al que no merece ser abrazado? Solo uno, que es un hijo. Los huérfanos caminan de forma egoísta. Los huérfanos solo piensan en ellos mismos. Pero los hijos
en el Hijo, aman, sirven, se entregan, caminan con porte de hijos. Ellos están restaurando la creación. Los hijos de Dios caminan sobre la tierra restaurándolo todo. No hay lugar donde llegue un hijo de Dios, una hija de Dios, que no lo restaura. Donde Jesús llega hay restauración. Donde Jesús llega, llega el reino. No sé, creo que no está hablando de muchos de nosotros, pero de algunos sí. De algunos que caminan con identidad de hijos e hijas, con el porte y estatura de hijos. Los monarcas de la tierra buscan admiraciones, buscan elogios. Los monarcas del cielo, los príncipes, los hijos e hijas del rey, caminan restaurándolo todo. Ese es el porte de los hijos e hijas. Yo no sé, pero usted no cuenta conmigo para religión más. Usted quiere seguir siendo religioso, séalo usted. Pero yo estoy dispuesto a abrazar mi identidad de hijo. Si Dios tiene que romperlo todo, que lo rompa. Pero aquí va a haber uno que va a responder al clamor que tiene la creación, que clama por la manifestación de los hijos e hijas de Dios. La creación gime. ¿Dónde están los hijos? ¿Dónde están los que viven para la gloria de Dios? La creación no clama por religiosos. La creación no clama por evangélicos. La creación clama por los hijos. No hay tiempo para estar en discusiones ni pelea. Y que no me dijo, y que no me hizo, y que no me promovió. Mira, no hay tiempo. Los hijos no tienen tiempo para ese tipo de cosas. No me miró, no me saludó, me dijo esto, me dijo lo de aquí. Ay, qué pereza ir al culto, qué pereza llegar temprano, qué pereza buscar a Dios. Esos son los huérfanos. Los hijos e hijas tienen otra mentalidad, porque ellos saben que son hijos del rey. Se acabó la religión. Navidad, ¿qué es? Un hijo se nos ha dado. Creo que necesitamos arrepentirnos de tanta religión que nos robó la identidad de hijos. Tú no eres escuchado por palabrerías, tú eres escuchado por tu identidad de hijo. Tú eres escuchado porque Él te trasladó a su Hijo amado. Tú perdonas, no porque el otro se lo merezca. Tú perdonas porque en el Rey, en nuestro Padre, en el Hijo hay tanto perdón y gracia, que la gracia abundante está en el Hijo. Los hijos, hermanos, están en el Hijo y ellos tienen un oído atento a la voluntad de Dios. Dios me permite explayar esto en un próximo mensaje, pero solamente quiero mencionarte algo. Los hijos aman la voz de Dios. Los hijos están atentos a la voz de Dios. No te sientas mal por lo que voy a decir. Es cierto, mi elocuencia no es la mejor. Es cierto que quizás no tengo las palabras o las ilustraciones o las imágenes para que te mueras de risa todo el culto. Pero ¿sabes qué? Cuando tú no prestas atención porque te distraes, porque te desvaneces, porque te alimentas mal, entonces cuando se trata de escuchar te duermes. Tú eres uno que no pone atención a la voz de Dios. Los hijos se caracterizan por atender a la voz del Padre. ¿Quiénes son los hijos? Los distraídos, no. Los hijos son los que escuchan la voz del Padre. Porque Él se vuelve padre de huérfanos, Él se vuelve defensor de viudas, Él prepara un hogar a los solitarios. Él trae a los cautivos a prosperidad, pero los rebeldes habitan en tierra seca. ¿Qué es rebelión? ¿Sabes qué es rebelión? Lee 1 de Samuel 15. No lo voy a leer acá, pero anótelo. Dice Dios a Saúl: tú fuiste y obedeciste a media porque no prestaste atención. Porque alguien cuando está distraído se le da una orden, no está prestando atención, va y cumple a medias. Y dice Dios a Saúl: como pecado de rebelión es no prestar atención. Cuando tú no pones atención a la voz de Dios, no a la voz de un hombre, a la voz de Dios,
tú has caído en rebelión. Y los rebeldes, Salmo 68, verso 6, habitan en tierra seca. Eso explica por qué muchos están secos. Los rebeldes habitan en tierra seca. Nunca florecen. Años y años y años y nunca florecieron. Pero los hijos tienen un oído atento a la voluntad de Dios. Y quiero cerrar con esto. Los hijos que reinan con Dios se disponen al servicio de Cristo y su misión. Los hijos conscientes de su posición nunca hablan escasez, nunca hablan imposibilidad, nunca hablan limitación. Ellos saben que lo tienen todo. Juan 13, verso 3. Jesús, sabiendo, di conmigo, sabiendo. Si no lo sabes, si no lo disfrutas, si no lo abrazas, nada ocurre. Seguirás siendo un religioso. Pero mira a Jesús. Jesús, sabiendo que ¿quién? El Padre había puesto todas las cosas en sus manos. ¿Cómo caminan los hijos? Sabiendo que el Padre ha puesto todas las cosas en las manos de los hijos. Y que de Dios había salido. Los que estamos en Cristo no salimos de hombre, nacimos de Dios. ¿Cuál es tu origen? Si tú crees que tu origen es tu papá y tu mamá, te equivocaste. Estás hablando temporal. Si tú crees que tu origen es tu país, tu ciudad, tu pueblo, estás equivocado. Ese no es nuestro origen. ¿Sabes cuál es el origen de los hijos? Dios. Salimos de Dios y a Dios volvía. Jesús sabía tres cosas: que el Padre le dio todo, sabía que de Dios había salido y que a Dios volvía. ¿Qué hizo? Verso 4. El resultado de una identidad clara, ¿sabes cuál es? Se levanta de la cena, se quita su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego echa agua en una vasija y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con la toalla que tenía ceñida, incluidos los pies de Judas. Un hijo está tan seguro en su identidad que puede servir en amor, puede amar incluso a Judas. ¿Quiénes lo hacen? Los evangélicos no lo hacen. Los religiosos no lo hacen. Solo aquellos que tienen su identidad de hijos por el Hijo amado. Ellos pueden servir sin miedo a perder nada. ¿Qué me puedes quitar? Si tú eres un hijo o hija de Dios, ¿quién te puede quitar tu realidad? Caminamos con porte y estatura. No nos rebajamos a peleas sin sentido. No nos rebajamos a miedos, a esclavizarnos nuevamente al miedo, porque fuimos hechos hijos. ¿Qué tienes que hacer? Apropiate de lo que el Padre te ha dado en el Hijo. Escucha la voz de Dios y experimenta el amor sacrificial. Señor, si tú nos amaste trasladándonos al reino de tu Hijo amado, ten a bien revelarlo. ¿Puedes, Juan Pablo? Gracias. Ten a bien, Señor, mostrarlo. Porque definitivamente, si vemos el panorama de forma objetiva, muchos no están viviendo su realidad de hijos. A muchos todavía esto no se les ha revelado.
Padre, fieles son las heridas del que ama. Probablemente este mensaje hiere a muchos, pero hiere a la carne, pero es gozo para el espíritu. Porque hay una realidad tan gloriosa que se nos dio, la realidad de hijos, y no la vemos ni la disfrutamos. Con los mismos problemas, creyentes toda la vida luchando con las mismas situaciones. Su mente sigue hablando problemas, limitación, fracaso. ¿Por qué? Por un oído que no presta atención a la voz del Padre. Y están destinados a habitar en tierra seca, a no ser que Dios obre un milagro de cambiar un oído de hijos. Señor, Navidad es el Hijo. Un hijo se nos dio para hacernos hijos. Señor, no más. No vivimos por aprobaciones de hombres. No vivimos por palmadas de hombres, por aplausos de hombres. Vivimos por la realidad de hijos e hijas. La creación nos espera, aguarda. Este mundo, Cuenca espera, Ecuador espera a los hijos, no a los evangélicos. Los hijos son los que marcan la diferencia. Si tú tienes a bien revelarlo ahora, no sé. ¿Alguien aquí va a clamar a Dios y a pedirle a Dios un milagro en su vida, de cambiar su identidad de huérfanos y poner la identidad de hijos? ¿Quién va a clamar? Yo no lo puedo hacer por ti. Yo solamente te quiero decir, hermano, si tú no clamas por tu salvación para ver que eres un hijo, hermano amado, vivirás toda tu vida como un derrotado. Sí, evangélico, derrotado. Sí, evangélico con miedos. Sí, evangélico con limitaciones y estrechez. Y hablando limitación, hablando estrechez. Nunca Jesús habla limitación. Nunca los hijos hablan limitación. Nunca los apóstoles hablaron limitación. Nada los limitaba, ni la muerte, dispuestos a entregar sus vidas hasta la muerte. Ni la muerte, que es lo peor que puede ocurrirle en términos naturales a alguien. Ni la muerte detiene a los hijos. Creo que necesitamos ser reevangelizados. Y solamente los humildes van a clamar en este momento y van a pedirle a Dios: Señor, revélame la realidad de hijo, revélame la realidad de hija, revélame, Señor. Pídele al Señor. Si tú estás esperando que yo te haga orar, que Dios lo logre en su tiempo para ti. Clama a Dios si tú ves tu necesidad. Clama a Dios. El que invoca el nombre del Señor será salvo. Aquel que clama el nombre del Señor será salvo. Aquel que clama el nombre del Señor verá su realidad de hijo. Aquel que clama el nombre del Señor, Dios escucha. Y por medio de su Espíritu revela ese amor, revela esa gracia, revela ese don maravilloso, el don de la adopción. La adopción como hijos, injertados en tu familia. No importa si eras huérfano, Él se vuelve padre de ellos. Viuda, Él se vuelve defensor de ellos. Solitario, Él se vuelve tu hogar. Cautivo, Él se vuelve tu prosperidad. Clama al Señor si ves tu necesidad. Clama al Señor. Clama al Señor. Ustedes no tienen un pastor aquí adelante. Ustedes tienen a un hijo de Dios. Ustedes no tienen a uno que viene a hablar a su oído palabras que complacen la carne. No, usted tiene a un hijo que viene a despertar a los hijos e hijas para que se levanten a su identidad. Eso es lo que quiero, Señor. Me pongo de acuerdo contigo. Soy un hijo. Soy un hijo. Esa es mi realidad. Esa es mi identidad, Señor. Ese es mi llamado. Para eso estoy. Para restaurarlo todo con el poder de tu gracia. Señor, eso soy. Tu hijo.
no me falta nada, lo tengo todo. Del Padre hemos recibido todo, del Padre salimos y al Padre vamos. Todo está en sus manos. Y como hijos e hijas en el Hijo amado, así vivimos, así respondemos. Oh, Señor, gracias. Gracias, Señor Jesús. Bendito eres, Jesús.